Tengan muy buenas tardes, hermanos. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes nuevamente a otra enseñanza de la palabra de Dios. Y esta vez vamos a hacer un paréntesis en lo que estamos estudiando ahí en Colosense, por ser un día especial, ¿no? El Día del Niño y una enseñanza alusiva a los niños, pero más que nada dirigida a nosotros como padres, de lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos y cómo debemos nosotros guiar a nuestros hijos en el camino de la fe. Lo titulé como Niños para Cristo, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo espero que mi hijo sea un hombre, ¿no es cierto?, para Cristo, un niño para Cristo, y espero que sus hijos, usted tenga el mismo sentir en su corazón de que sus niños, sus hijos también puedan ser para el Señor. Para eso quiero llevarlos a que podamos tener como base el libro de Marcos, capítulo 10. Así que le invito ahí a tomar su Biblia, Marcos, capítulo 10, versículo 13 al 16. Vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Oremos. Buen Dios y Padre, gracias te damos en esta hora, gracias porque nos permite abrir tu palabra, estudiarla, Señor, y sacar la enseñanza para nuestras vidas. Gracias, Padre, por lo que tú haces en nosotros y que tu Espíritu Santo sea guiándonos, iluminándonos para que traiga claridad a nuestras vidas de lo que tú nos quieres enseñar y lo que tenemos que hacer como padres y también los niños como hijos. Gracias, Padre, por tu cuidado, por tu amor, por tu misericordia, y que tu palabra, Señor, sea tu nombre glorificado a través de ella. Te alabamos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a ver 7 cosas, 7 puntos en esto, ¿ya? Pero antes, una pregunta, ¿ya? Una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Cómo somos nosotros como padres con nuestros hijos? Hablando en el sentido de la fe, de lo que es en sí guiarlos por el camino espiritual. Lo instruimos, les enseñamos, nos preocupamos de su vida espiritual. ¿Cómo está? Hay algo que me tiene inquieto, y no por usted, sino que inquieto en sí por nuestro país y por el mundo, por lo que se viene dando y se está dando, ¿no? Y se va a dar en los colegios, aunque este año tal vez no estuvieron en el colegio netamente, pero ya el próximo año cuando vuelvan o cuando ya estén todo un poco más normalizado, se les va a enseñar la famosa ESI, ya la famosa ESI, que significa en el fondo es una educación, ¿no es cierto? Una educación sexual a nuestros hijos, enseñada directamente desde las aulas del colegio, enseñado ahí en el aula, ¿no es cierto? Como ya les digo, en los colegios, guiado por el eh, ministerio, ¿no es cierto?, de educación, y que está dándose, ¿ya? Y se le llama ESI porque es educación sexual integrada, eso es lo que significa. Y esto es un programa de estudio que está desde la sala cuna hasta la enseñanza media, en sus diferentes niveles, y enseñando ellos a nuestros hijos a cómo deben comportarse, y basada en 5 puntos, miren que los tengo acá. El primero de ellos, que ellos quieren enseñarle o están enseñándole, es reconocer las perspectivas del género. O sea, ¿cuáles son las perspectivas en sí del género, ¿no es cierto?, sexual? O los tipos de género, entre comillas, sexuales que hay. Valorar la afectividad, ese es otro punto que les quieren enseñar. Respetar la diversidad también, cuidar el cuerpo y la salud y ejercer nuestros derechos, ¿ya? Imagínense un niño de, ¿cuánto? Hablemos de 2, de 3 años,
que estén en el jardín o en la sala cuna, que se le esté enseñando eso. El niño no está capacitado ahí mentalmente y menos espiritualmente para poder entender la parte sexual y todo. La verdad que todo esto es algo tan profundo y tan nefasto y sucio para nuestros niños que les quieren introducir todo este tipo de cosas. ¿Ya? Interiorícese usted un poco más, busque ahí en internet qué es lo que lees y lo que quieren enseñar, lo que están enseñando, para que vea lo que en el colegio a nuestros hijos les quieren enseñar. Pero sobre el colegio estamos nosotros como padres con nuestros hijos, para poder educarlo, guiarlo y decirle la verdad espiritual, la verdad bíblica de cómo ellos deben conducirse en esta vida. Y en base a eso, ¿no es cierto?, los quiero llevar acá al texto que ya leía, aquí en Marcos, y cómo el Señor ahí trató con los niños, ¿no? En primer lugar dice la pregunta, ¿estamos nosotros deseosos de que los niños sean impactados con el Evangelio? ¿Por qué pregunto eso? Porque nuestros hijos o los niños, los hijos, no nacen salvos. ¿Ya? Ellos tienen que ser salvos. Y para que ellos puedan ser salvos, alguien tiene que hablarle a ellos del Evangelio. Y en primer lugar somos nosotros, los padres, los responsables de predicarle el Evangelio a nuestros hijos. No es en el colegio, no es el profesor de la escuela dominical, no es el pastor de la iglesia, no, sino que nosotros como padres somos los responsables de llevar la palabra de Dios, el Evangelio a nuestros hijos. Si es así, traigámoslos a Jesús. Si es que nosotros queremos realmente que ellos conozcan el Evangelio, conozcan a Jesús, conozcan su palabra, debemos nosotros llevarlos a Jesús. Ellos son pequeños aún, nuestros hijos, y necesitan dirección, necesitan guía. Y la mejor guía somos nosotros, los padres cristianos, para que le podamos llevar a los caminos del Señor. Nosotros somos padres, o debiéramos ser padres que lo influenciemos, ¿no? Que lo influenciemos y que podamos nosotros transmitirle las verdades espirituales. Y esa es una responsabilidad de cada uno de nosotros como padres, de poder llevarle a los caminos y al conocimiento de nuestro Dios. Bien, lo primero que vamos a ver acá en relación a este texto es los niños necesitan el toque de Jesús, necesitan ser tocados de Jesús. Por eso ahí en Marcos capítulo 10 y versículo 13 está diciéndole, y les presentaban niños para que los tocasen, o sea, venían, no se sabe en qué los llevaba, ¿no? Pero tal vez los llevaba papá, mamá, un tío, la abuela, no sé, pero alguien los llevaba, ¿para qué? Para que Jesús los pudiera tocar, ¿ya? Y los niños necesitan eso. Ningún niño es tan inocente, ¿no es cierto?, como para no necesitar el toque de su poder. Todo niño, toda persona, bueno, y hablando en especial de los niños, necesitan de Jesús, porque ya sabemos que todos nacemos pecadores. Aún los niños, tu niño, mi hijo, son pecadores, no son santos. Y necesitan de Jesús, necesitan del toque de Jesús, necesitan entender que solamente a través de Jesús ellos pueden ser salvos, que solo la sangre, ¿no es cierto?, de Jesús los puede redimir del pecado y pueden ser aceptados ante Dios. Por eso ahí en Hechos 4:12, ¿no es cierto?, la Escritura dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Jesús. Y eso es lo que necesitan nuestros niños, un toque de Jesús en sus vidas, ¿no? Es verdad que ahí los traían a Jesús, traían a los niños y los presentaban para que Él los tocara. Y ahora en el sentido espiritual, ¿no? Nuestros hijos necesitan ser tocados por Jesús. Necesitan ellos entender en su tiempo, en su edad, ¿no?, que ellos pueden entender que son pecadores y que con su pecado no pueden llegar al cielo y que necesitan de Jesús. Y los primeros somos nosotros, los padres creyentes, responsables de llevarle el Evangelio. Pregunto, ¿le estás predicando el Evangelio a tu hijo? ¿Lo estamos llevando a los caminos del Señor?
Tal vez no tienes hijos, tú dices, o tal vez tu hijo ahora es tan grande, pero tal vez tienes nietos, tienes nietas, tienes sobrinos, tienes familiares que son niños. Necesitamos llevarle la palabra de Dios. En el colegio hoy en día, como ya les decía, se han empezado en instruirlos y, y llevarlos, ¿no es cierto?, cautivos en sus mentes a entregarles enseñanzas distorsionadas. Pero ahí estamos nosotros como padres para poder entregarle la verdadera enseñanza correcta bajo el punto bíblico para que ellos puedan entender la verdad. Como punto 2, los niños son bienvenidos a los brazos de Jesús. Por eso ahí en versículo 14, en capítulo 10 de Marcos, dice, dejad a los niños venir a mí. ¿Ya? ¿A quién? A Jesús. Déjenlos venir. El Señor quiere que nosotros llevemos a Jesús. Perdón, llevemos a los niños a Jesús. Por eso les dijo, dejad que los niños vengan a mí. Muchas veces he escuchado y he conversado con padres que castigan a sus hijos y saben cómo los castigan algunos, no dejándolos venir a la iglesia, por ejemplo. Ese es un castigo, pero no debiera ser un castigo. Hay otros castigos, hey. Si los quieres castigar, castígalo, no sé, una semana no estando en internet, por ejemplo, o jugando, si le gusta jugar algún juego, dejarlo de que juegue, que no juegue durante un mes. Pero el impedir las cosas espirituales no es castigo, hermanos queridos. Si yo impido y castigo a mi hijo diciéndole ya no vas a leer la Biblia, por ejemplo, no vas a ir a la iglesia, etcétera, 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 eso no es castigo, eso es quitarle la bendición de que él pueda conocer a Jesús, que pueda conocer al verdadero Dios. Por eso, los niños son bendecidos en los brazos de Jesús y el Señor les dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidan. ¿Por qué? Porque eres el salvador de los niños. Él quiere salvarle. Los padres, nosotros debemos dejar que nuestros hijos, como ya les decía, puedan ir a Jesús para que conozcan sus preceptos, para que conozcan su palabra, su ejemplo. No debemos nosotros ser obstáculos, hermanos queridos. No debemos ser obstáculos para que nuestros hijos conozcan a Jesús, para que nuestros hijos conozcan la Escritura, para que lean la Biblia. Muchas veces nosotros sin querer somos obstáculos y hacemos cosas que no corresponden y desanimamos a nuestros hijos y no les damos la importancia que ellos necesitan de buscar a Jesús. Algunos pueden pensar, ya no importa cuando grande que lo hagan, no. Nuestra responsabilidad es de pequeño. Imagínense lo que el Señor les dijo ahí al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Que la ley, la palabra de Dios debía estar escrita y repetirla a los niños, a los hijos, escribirla en los postes, las paredes y en todo lugar para que ellos pudieran estar recordando la palabra de Dios. Bueno, nosotros somos igual, debemos esmerarnos porque nuestros hijos aprendan la palabra de Dios, que se aprendan versículos, que sepan y conozcan al Dios verdadero, al Dios real, para que Él motive sus vidas. Como tercer punto, los niños deben ser traídos a Jesús. Versículo 13 del capítulo 10 que leímos de Marcos, ¿no? Dice, y le presentaban niños para qué? Para que los tocase, ¿no es cierto? Para que los tocase. Esto es lo podemos hacer, ¿no es cierto? Por medio de la oración y de la dedicación, hermanos queridos. Es tan importante que tú y yo podamos estar orando por los hijos, por nuestros niños y dedicarlos al Señor desde pequeño, entregárselo al Señor para que ellos puedan ser obreros que amen y honren a nuestro Dios, que sean los mejores cristianos. A veces, ¿no es cierto?, los padres, que no es malo, oramos por los hijos, ¿no? Para que sean profesionales, para que tengan buenos estudios, para que sean, no sé, ingenieros, maestros, doctores, etcétera. Pero sobre eso debemos preocuparnos para que ellos sean los mejores hijos de Dios
en donde Dios quiera ponerle en el futuro cuando ellos vayan a trabajar. Pero ahí estamos los padres detrás, que debemos estar nosotros día a día presentándolo ante nuestro Dios, orando por ellos, ¿no es cierto?, dedicándolo al Señor, entregándoselo al Señor, para que el Señor pueda usarlos para su gloria y para su obra. Como cuarto punto, los niños no deben ser obstaculizados por los discípulos o por las personas. Muchas veces en la iglesia, ¿no?, se ve de que los niños andan para allá, para un lado, para otro, y a veces las personas se molestan. Y a veces no lo dicen, ¿no?, pero me imagino que lo piensan. No, y estos cabros que molestan, que gritan, ay, que acá y que allá. Pero dejémoslos. No que hagan lo que quieran, ¿no? Pero dejémoslos. Ellos están aún de esa manera aprendiendo y observando y viendo cómo nos conducimos nosotros como adultos y cómo amamos al Señor, y ellos en el futuro van a amar al Señor de la misma manera como tal vez nosotros lo amamos. El Señor ahí en el versículo 13 dice, y los discípulos reprendían a los que los presentaban, ¿no? A veces hay cristianos y hay creyentes igual que los discípulos, ¿no? Ay, este cabro chico que molesta, este niño que está aquí fregando, debiera haberse quedado en la casa, que el papá ahí les tape la boca para que no griten o para que no hablen, etcétera. Y obstaculizamos, ¿ya? Realmente el crecimiento de nuestros niños. No debiera ser así. Dejémoslo, que ellos son niños, ¿ya? Y van a hacer lo que hacen, pero les aseguro que ellos sí prestan atención. Y aún en su pequeña mente, cerebro, se van a quedar grabados los cánticos, las alabanzas, algún texto. Pero ellos necesitan aprender. No seamos nosotros como los discípulos, que seamos obstáculos para el crecimiento de ellos espiritualmente. Los que se interponen al camino de los niños no conocen realmente el amor de Jesús, o tal vez lo conocen, pero no es como realmente el Señor los dejó. Por eso el Señor les dijo, no se lo impidan, déjenlo, que ellos vengan a mí. ¿Por qué? Porque el Señor sabe cómo son los niños, ¿ya? Y debemos nosotros tener ese sentir para con nuestros hijos y para los hijos de nuestros hermanos, ¿no?, que vienen a la iglesia, que son más pequeños, tal vez. No nos molestan, todo lo contrario, son una bendición de poder tenerles y saber que ellos son la iglesia del presente y del futuro, si el Señor no viene antes aquí en la tierra. No seamos como los discípulos, rezongando, ¿no es cierto?, y haciéndolos callar, que aquí, que allá, que lo otro. No, oremos por ellos para que el Señor los tome, los use en el futuro y ellos sean hombres y mujeres que amen y glorifiquen a nuestro Dios. Como quinto punto, ¿no?, los niños son almas aptas para el reino de Dios. A veces piensan, ¿no es cierto?, y se dice, no, pero es que es muy pequeño todavía, no, cuando sea más grande. No, el Señor desde pequeño quiere que entreguemos nuestras vidas a Él. No cuando seamos adolescentes, jóvenes o adultos, no, desde pequeño, que nosotros como padres somos los responsables de llevarle, como ya les decía adelante, la palabra del Señor, y ellos puedan ser guiados por nosotros en los caminos de Dios. Miren, versículo 14 dice, porque de los tales es el reino de quien, de Dios, de los niños, de los tales, dice Jesús, es el reino de los cielos, o sea, desde que ellos son pequeños. Eh, Imagínense cómo podemos observar aquí este texto, que Jesús eh, les dice que de los tales es el reino de los cielos. No dice va a ser el reino en el futuro de ellos, no. De los tales ahora en tiempo presente es de ellos. ¿Por qué? Porque ellos son inocentes, no en su sentido. No están tan contaminados como una persona más mayor que ha vivido más tiempo en la tierra. Aún es verdad que ellos son pecadores, los niños, al igual que un adulto. Pero un niño es más tierno y es más
sincero en todo lo que hace. Cuando un niño recibe a Jesús en su vida, lo hace realmente de corazón, sabiendo cómo Dios le perdona y cómo Dios trata con él y cómo lo ama, ¿no? Como un niño puede amar al Señor. Por eso nosotros, hermanos queridos, debemos estar siempre orando por nuestros niños, por nuestros hijos, para que el Señor obre y trabaje para con ellos. Eh, Miren, aquí en Lucas capítulo 19, ¿ya? Eh, Jesús dice, mirad que no os menospreciéis a uno de estos pequeños, dice, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Ya? Imagínense nuevamente Jesús ahí haciendo alusión a los niños. ¿Por qué? Porque para Jesús son y eran en el tiempo que él estaba aquí en la tierra importantes los niños, como también para nosotros. Por eso debemos estar preocupados por ellos y orar por ellos siempre. A veces es verdad que oramos, ¿no? Y oramos muchas veces por los hermanos mayores, los adultos, los que están enfermos, los que les falta trabajo, etcétera. Pero no nos olvidemos de orar por nuestros niños. Ellos necesitan ser cubiertos más que nunca por nuestras oraciones para que el Señor pueda obrar ahí en sus vidas, bendecirlos, protegerlos y cuidarlos. Y nosotros, los adultos, somos los responsables de estar orando por ellos. Punto 6. Los niños son ejemplo para otros también, aunque no lo creamos. Por eso el Señor ahí en Mateo capítulo 10, perdón, Marcos 10:15 dice, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Imagínense el ejemplo que dio. ¿Por qué? Porque los niños pequeños reciben el reino de Dios sin dudas, ni se cuestionan nada, con un corazón honesto y sencillo. Totalmente diferente al hombre, ¿no? A un hombre más mayor, porque un hombre mayor se va a cuestionar, ¿no es cierto? Va a dudar, va a decir será, no será, un corazón tal vez más duro, pero un niño tiene un corazón sencillo, honesto, ¿no? Y un niño no va a dudar, va a decir, ya, ok, yo quiero recibir al Señor. Yo recuerdo muchas veces cuando tenía una clase, ¿no es cierto?, de niños, hace muchos años atrás, ¿no? Tenía clase y le enseñaba a los niños y qué gozo para mí era cuando los niños entendían la palabra de Dios y muchos de ellos que no eran salvos entendían el Evangelio y querían recibir al Señor y lo hacían felices y wow, qué gozo tenían ellos al entender que ahora Jesús vivía en sus vidas y lo creían y se iban con eso y es verdad, ¿no? Por la sinceridad que hay en sus corazones. Bueno, los niños, queridos hermanos, nos dan muchas veces ejemplos, ¿ya? Y son ejemplos para otros también de su sinceridad. Por eso dice el Señor, ¿no es cierto?, en su palabra que deben ser como niños, o sea, por lo genuino que ellos son. Es así como debemos nosotros también ser en relación a la palabra de Dios. Y como séptimo, ¿no es cierto?, los niños son aceptados y bendecidos por Jesús. ¿Qué dice el versículo 16? Y tomándolos, dice, en los brazos, poniéndolos las manos sobre ellos, los bendecía. Realmente, hermanos queridos, nuestros hijos, de nosotros como creyentes, ¿no?, van a ser bendecidos. ¿Cuándo? Cuando nosotros les llevemos la palabra de Dios, ellos la entiendan, la comprendan y ellos empiecen a amar al Señor así como nosotros le amamos. Pero ¿cuántos niños hay en el mundo que aún no conocen a Jesús? ¿Cuántos niños aún hay aquí en la tierra que en Chile, en tu comuna, en tu ciudad, sobrinos que tengamos, familiares, etcétera, que aún no conocen a Jesús? Ahí es donde nosotros debemos estar orando y debemos estar pidiendo que el Señor tenga misericordia de ellos y en la oportunidad que tengamos poder llevarles el Evangelio. Estas palabras, ¿no es cierto?,
que dice acá el Señor que tomándolo en sus brazos y ponía sus manos, los bendecía, nos dan tres cosas. Primero, nos dan una seguridad. ¿Por qué? Porque Jesús los tomó en sus brazos. Y qué mejor seguridad es saber que estamos en los brazos de Jesús y que nuestros hijos pueden estar y están en los brazos de Jesús y ellos le reconocen como su Señor y Salvador personal. Es una seguridad, hermanos queridos, que cualquier padre la anhelamos, ¿no? Que pase lo que pase con nuestros hijos, la seguridad es que están en los brazos de Jesús. Por eso es tan importante que nuestros hijos de pequeños puedan conocer a Jesús. Segundo, compañerismo. ¿Por qué? Porque dice que Él poniendo las manos sobre ellos, ¿ya? En sentido de compañerismo, ahí, de estar ahí, siempre con Él, acompañándole donde quiera que estén, Jesús va a estar con ellos, al igual como Él está con nosotros y con cada uno de los que somos hijos de Dios. Y como parte final dice, los bendecía. ¿Y qué significa eso? En la suficiencia, hermanos queridos. ¿Qué más vamos a necesitar o pedir que ser bendecidos por el Señor? ¿No? Es verdad que hoy tal vez nuestros hijos estaban esperando un regalo y que, bien, si usted le compró un regalo, muy bien, está bien que le podamos regalar, ¿no es cierto?, algo que a ellos les guste. Pero qué mejor regalo que un niño pueda conocer a Jesús como su Señor y Salvador personal, que un niño pueda sentir la seguridad de que está en los brazos de Jesús, que un niño pueda sentir el compañerismo de Jesús, que Jesús está con él en donde él quiera que vaya. Y qué mejor regalo que un niño hoy pueda decir, lo tengo todo porque soy bendecido por el Señor. Bueno, esa es tu tarea y mi tarea de poder llevarle a los caminos del Señor. Espero que tu hijo, tu hija, conozcan al Señor y que puedan ser ellos salvos. Si no, tienes tarea de que puedan conocer a Jesús como su Señor y Salvador personal. Y si son muy pequeñitos, bueno, orar desde ya para que le puedan conocer cuando ya ellos entiendan y comprendan quién es Jesús y que ellos son pecadores. Abuelo, abuela, tú que eres creyente, hijo de Dios, ora por tus nietos para que ellos puedan conocer también a Jesús y que no son creyentes. Tío, tía, tú que estás ahí, ora por tus sobrinos que no son creyentes y aún por los que son creyentes para que puedan seguir en el camino del Señor como Dios quiere que le sigamos. Hermanos queridos, que el Señor realmente nos bendiga, nos guarde y que podamos ser nosotros luz en medio de estas tinieblas y poder guiar a nuestros hijos por un buen camino y que no los alejemos de Jesús, sino que todo lo contrario, acerquemos a nuestros hijos, a nuestros niños cada vez más a Jesús, porque lo van a necesitar en este mundo que cada vez está más en tinieblas. Pero nosotros somos luz en medio de las tinieblas y debemos llevarle luz a cada uno de ellos. Te invito a orar. Buen Dios y Padre, gracias te damos en esta hora, gracias por tu palabra y trabaja tú en nuestros corazones y que podamos entender y comprender lo que tú nos quieres enseñar. Señor amado, a nuestros hermanos que tenemos hijos pequeños, que tú nos des sabiduría para poder guiarles por los caminos tuyos, que podamos entregarles tu palabra, Señor, y poder así honrar y glorificar tu nombre. Por aquellos que tal vez aún no tienen hijos, pero lo van a tener en el futuro, si es que tú no vienes antes, para que ellos desde ya oren por esos hijos que tú les vas a dar, para que también puedan conocerte a ti como Señor y Salvador personal. Y aquellos que tal vez ya somos más adultos y otros tal vez más adultos y tienen nietos, que puedan, Señor, orar por sus nietos para que puedan conocer también a Jesús en sus vidas. Padre, gracias te damos por tu palabra y que tú trabajes en nuestros corazones. Gracias por todo, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, que el amor de Dios, la paz de Cristo y el gozo del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Un abrazo
y que el Señor les bendiga.